pero no dejaré hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Amén. Un político argentino, tal vez no tan reconocido el día de hoy, porque pues realmente vivió hace más de 50 años, que se conoció con el nombre de Domingo Faustino Sarmiento, dijo una frase que tal vez sí es reconocida por muchos de nosotros, la cual dice lo siguiente: la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida es la frase que se le acuña a este político argentino de nombre Domingo. Y resulta que lo que vamos a ver hoy, y por lo cual resalto esta frase de este señor, es que hoy vamos a ver a personas atrevidas hablando con Jesús desde su ignorancia. Y lo interesante de este marco que el escritor del Evangelio, Marcos, o de este nuevo evento que acabamos de leer, en palabras de Marcos, es que las personas que se acercan a hablar con Jesús creen que saben la Biblia. Ellos creen que entienden la Biblia y, de acuerdo al entendimiento que creen que tienen, hablan, juzgan y supuestamente preguntan, quieren encontrar respuestas. Pero lo que vamos a ver no solamente es eso, sino que si la iglesia no está preparada para enfrentar a estos supuestos sabios, que lo único que esconden detrás de sus sabias palabras, entre comillas, es ignorancia y atrevimiento, como lo dice Domingo, la iglesia va a estar débil. La iglesia no va a estar segura de lo que cree, enfrentando este tipo de discursos de estos ignorantes, como Jesús los desmantela, los deja evidentemente esclarecidos. La enseñanza de esta mañana yo la he titulado La pregunta sobre la resurrección. Es el título común que ha recibido el pasaje que acabamos de leer, y creo que es el más adecuado porque el texto habla específicamente de ese punto. La pregunta sobre la resurrección. Y lo vamos a ver en dos partes. La primera yo la he denominado una pregunta burlona e ilógica. Una pregunta burlona e ilógica. Lo vamos a desarrollar desde el versículo 18 hasta el 23. Y el segundo punto yo lo he denominado una respuesta bíblica y consecuente. Una respuesta bíblica y consecuente. Y lo vamos a basar en los versículos 24 al 27. Comencemos entonces viendo el primer punto. Una pregunta burlona e ilógica. Y fíjense que en el versículo 18 el escritor ha dejado de hablarnos de este grupo de personas que se han acercado a desafiar la autoridad de Jesús, como lo hicieron los saduceos ya, queriendo ponerlo en contra del César, queriendo desmantelar
la supuesta intención que ellos se imaginan que tiene Jesús en contra del César. Y ahora en el versículo 18, Marcos nos dice que se acerca otro grupo de personas diferente, como lo fue el Sanedrín y como lo fue este grupo de fariseos y herodianos, también a preguntar a Jesús ciertas cuestiones, ciertos temas. ¿Y cuál es el objetivo? Desacreditar su autoridad. Recuerde que todo el pasaje, empezando desde el final del capítulo 11 de Marcos, nos presenta esa situación. La gente que se está acercando a Jesús mientras Jesús está enseñando en el templo, en la semana de la pasión, está acercándose con el objetivo de desacreditarlo a él como maestro verdadero para los israelitas. Porque de acuerdo a la enseñanza de Jesús, el negocio religioso que se ha mantenido por años en Israel se está destruyendo, se está acabando. La gente está descubriendo que los sacerdotes, que las personas que supuestamente velan por su salud espiritual, solamente quieren de ellos es su dinero. Como pasa muy semejante en nuestro tiempo, en nuestra época. Así que el versículo 18 nos presenta a este grupo y lo llama los saduceos. Dice el versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos. Y para poder entender la situación que se enmarca en la conversación que tiene este grupo de los saduceos con Jesús, es necesario saber quién es este grupo. Y por lo tanto, no confundirlos con los demás, aunque están mezclados entre ellos también. Resulta que los saduceos, a diferencia de los herodianos, de los fariseos, eran un grupo pequeño. Eran un grupo religioso y político, y además de eso, supremamente rico entre los israelitas, pero a pesar de que tenía ese tipo de características, como lo podían tener algunas personas de los fariseos o de los herodianos, eran realmente un grupo pequeño. Lo que se ha dicho, de acuerdo a lo que se ha descubierto acerca de ellos, es que ser saduceo en la época de Jesús era vergonzoso. Era comparado, por ejemplo, con los cobradores de impuestos. Ser cobrador de impuestos en la época de Jesús era una vergüenza para la nación. Y ser saduceo también. Y esta es una de las razones por las cuales este grupo es un grupo pequeño, no es un grupo grande de personas entre los israelitas. Se cree que ellos tomaron ese nombre, saduceos, acreditando su dinastía al sacerdote Sadoc del Antiguo Testamento, que fue uno de los sacerdotes que trabajó en los tiempos del rey David. Saduceos viene entonces, parece ser, de Sadoc. Eran ricos, como ya lo dije, tenían un alto poder financiero en la nación y eran tan ricos que el sumo sacerdote siempre era saduceo. El poder financiero entre los israelitas de parte de este grupo era tan fuerte que el sumo sacerdote, el líder de los líderes, siempre era escogido de entre los saduceos. Pero hay otra cosa interesante acerca de este grupo, y es que ellos, con respecto a toda la escritura del Antiguo Testamento, solamente reconocían como libros inspirados los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros conocemos con el nombre de Pentateuco. Todo lo que no estuviera dentro del Pentateuco, los saduceos no lo reconocían como palabra inspirada, como palabra de Dios. Simplemente reconocían los libros escritos por Moisés. Y eso cobra entonces mucho sentido de acuerdo a la pregunta y a la forma en la que ellos plantean la pregunta de acuerdo a la cita del Antiguo Testamento que utilizan. Pero además de eso, Hechos capítulo 23, versículo 8, usted lo puede leer, nos dice que los saduceos no creían en la resurrección, como lo dice Marcos aquí, pero además de eso, los saduceos no creían en el mundo espiritual. Para ellos, la existencia de los ángeles y de los demonios no era real, era ficticia. Eso era un mito, era una leyenda. ¿Y cuál es la razón? Porque ellos estaban más arraigados a este mundo
y a las cosas que podían conseguir aquí, que luego de la muerte no había nada que hacer porque no había nada más. Es lo que se conoce hoy con el nombre de materialismo. ¿Había materialistas en la época de Jesús? Sí. ¿Y cómo se llamaban? Saduceos. Así que este es el grupo de personas que el versículo 18 de Marcos 12 nos está presentando como los saduceos. Pero fíjense que el versículo 18 no solamente presenta este grupo, sino que además dice que este grupo lanza una pregunta hacia Jesús. Lanza una pregunta hacia Jesús. Ahí al final del versículo 18 dice lo siguiente: y le preguntaron diciendo. Ahora, cuando ellos lanzan la pregunta, usted puede encontrar varios elementos o varias características propias de la forma en la que ellos lanzan la pregunta, y entendiendo quiénes son ellos, el por qué preguntan así, ¿no? Y resulta que en el versículo 19 ellos lo que hacen es citar a Moisés. ¿Por qué los saduceos citaron a Moisés? Porque para ellos Moisés era la única persona bíblicamente reconocida como escritor de la palabra de Dios. Y hay algo interesante, y es que aparentemente frente a la respuesta que les ofrece Jesús al planteamiento que ellos realizan, Moisés supuestamente ahí no está hablando de la resurrección. Y hay otro punto interesante, y es que los pasajes del Antiguo Testamento que hablan de manera clara y específica acerca de la resurrección no se encuentran dentro de los escritos de Moisés. Así que voy a decir lo siguiente: a los saduceos no les convenía creer en todo el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento completo, como lo conocemos nosotros hoy y lo tenemos, habla de la resurrección de manera clara y explícita. En cambio Moisés, aparentemente, no. Y por eso le servía usar a Moisés frente a la pregunta que le realizan a Jesús. ¿Cuál es el pasaje que están citando? Están citando Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10. Y aquí es necesario tener que explicar eso también. Resulta que ese pasaje habla acerca de la ley que nosotros conocemos con el nombre de la ley del levirato. En palabras más entendibles, podríamos decirlo de la siguiente manera: la ley del cuñado. Levirato significa cuñado. La ley del cuñado es la que están citando los saduceos, y con la cual utilizan la pregunta supuestamente que iba a desacreditar a Jesús como maestro. Y aquí hay algo importante acerca de esta ley. No sé si se acuerdan que en pasajes anteriores hubo un grupo de personas que también se acercó a Jesús citándole el Antiguo Testamento, pero hablando de otro tema, el tema del divorcio, ¿se acuerdan? Y hay algo importante. Resulta que el pasaje que estas personas citan acerca del divorcio, o para justificar el divorcio entre los israelitas, está dentro de este mismo pasaje, Deuteronomio capítulo 25. Es el contexto de lo que Deuteronomio capítulo 25 está diciendo. ¿Y qué hicieron estas personas? Citaron a Moisés para justificar el divorcio. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Que ellos estaban entendiendo mal ese texto. Porque, como vamos a ver hoy también, la ley que Dios ha entregado, no la ha entregado para que el celo sea la ley por la ley. Ninguno de nosotros, entendiendo la palabra de Dios, estamos llamados a tener celo de la ley por la ley, sino que la ley tiene un propósito principal y fijo, además de darle la gloria a Dios, y es proteger a las personas. ¿Saben por qué la ley de Dios es importante para ustedes como iglesia? Porque la ley de Dios los protege a ustedes como personas. La ley de Dios busca su bienestar y no destruirlos,
como lo entendían estos intérpretes del divorcio y ahora estos intérpretes de la resurrección. Así que, ¿cuál era el objetivo de la ley del levirato o del cuñado, como lo dije ahorita? Primero, era poder mantener la descendencia del familiar fallecido y por lo tanto mantener su derecho a la herencia familiar. Vuelvo a repetir, ¿por qué Dios entregó la ley del levirato? Porque Dios quería mantener la descendencia del familiar fallecido, que era legítimo heredero de la riqueza de la familia. Primera razón, o primer propósito de la ley del levirato. Segundo, también fue dada para que las viudas pudieran tener hijos varones que las cuidaran o las protegieran. Y usted puede encontrar, esa interpretación clara de la ley del cuñado en el libro de Ruth. Ruth es un ejemplo de lo que Dios quería hacer con la ley del cuñado entre los israelitas. ¿Pero qué hicieron los saduceos? Despojaron el texto de su naturaleza real, de su propósito principal, y lo conectaron con una enseñanza, escucha esto, que no tenía nada que ver. La ley del cuñado no tiene nada que ver con el tema de la resurrección. Pero ese es el problema de aquellas personas que se creen maestros, y aparte de eso, porque las personas dicen, oiga, mírelo cómo enseña de bien y cómo entiende de bien la palabra de Dios. Ese es el problema al que se enfrenta ese tipo de personas y las personas que supuestamente ellos educan en la Biblia. Pero además de eso, no solamente en la pregunta que los saduceos le hacen a Jesús, encontramos una cita referenciada al libro de Deuteronomio que escribió Moisés, sino que además de eso encontramos una historia exagerada. Y escuche esto. Es la exageración de la historia de los saduceos, antes de hacerle la pregunta a Jesús, lo que nosotros debemos entender, porque eso han entendido antiguos intérpretes de este texto, como una burla. Cuando ellos utilizan la historia de la mujer que se casó con 7 hombres que eran familiares, todos se murieron y ella también, y ninguno trajo descendencia como debía hacerlo, de acuerdo a la ley del levirato, entonces ¿de quién va a ser el marido? ¿Quién va a ser el marido de ella? Ellos están siendo burlones. Ellos están siendo sarcásticos. Ellos están diciéndole de otra manera a Jesús, Jesús, ¿entiendes la estupidez que enseñas y que estás motivando a las personas? Si tú entiendes bien la ley del levirato, ¿de quién va a ser mujer esa señora? ¿De cuál de los 7? Se están burlando de Jesús. Se están burlando de las personas que, como Jesús en esa época, también creían en la resurrección, porque era lo que hacían todo el tiempo, porque ellos eran los líderes, eran los que tenían el dinero y podían como justificar sus malas interpretaciones de la ley. Pero hay algo importante aquí, que también está dentro del contexto de todo lo que está sucediendo y Marcos nos está diciendo. Y es que resulta que en Juan capítulo 5, versículo 29, Jesús había hablado ya del tema. Jesús públicamente, no solamente en este momento, sino antes de que esto ocurriera, estaba enseñando acerca de la resurrección del cuerpo de todas las personas. Y eso usted lo encuentra en esa cita, Juan 5:29. Pero además de eso, recordemos que muchas de las personas que estaban escuchando a Jesús ahí en el templo habían sido testigos de la resurrección de Lázaro, que es el pasaje que usted encuentra en Juan 11, versículos 25-26, y ese sí lo voy a leer. Antes de que Jesús llamara a Lázaro de la tumba, fíjense lo que dice el mismo Jesús acerca de sí mismo. Yo soy la resurrección y la vida. Y eso tiene conexión con lo que los saduceos están diciendo.
Los saduceos no solamente están diciendo que la doctrina de la resurrección es una estupidez, de acuerdo a lo que escribió el mismo Moisés, sino que además de eso Jesús, diciendo que Él es la resurrección, es un tonto. Es una persona que no debe ser tomada en serio porque está hablando de algo que supuestamente ni él mismo entiende, si leemos a Moisés, según los saduceos. Pero fíjense lo que dice el versículo 26. Luego de que Jesús ha dicho de sí mismo, yo soy la resurrección y la vida, en Juan 11. Versículo 26 dice, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. No permanecerá en muerte. El tema es serio y ya vamos a ver por qué. Se están burlando de Jesús, se están burlando de la doctrina de la resurrección que está en el Antiguo Testamento, y Moisés sabe que él ha hablado de eso y Jesús también lo sabe, pero el asunto es este. Escuche, estimado cristiano. Los incrédulos de la época de Jesús, creyendo que entendían la Biblia, escuche, citaron la Biblia para burlarse y refutar al Hijo de Dios. Escuchen eso. Los incrédulos de los tiempos de Jesús, que creían que entendían la Biblia, usaron la misma Biblia para burlarse y refutar al Hijo de Dios. Y el asunto importante es este, estimado cristiano. Hoy, la representación de los saduceos va a hacer exactamente lo mismo. Los incrédulos van a hacer y van a seguir haciendo lo que hicieron los saduceos en los tiempos de Jesús. Citar la Biblia para refutar a la iglesia, para burlarse de la iglesia. No se sorprenda. Y creo yo que si usted ha podido tener una conversación seria de la palabra de Dios con un incrédulo, eso ya le ha pasado. Eso a usted ya le ha pasado. Así que no se sorprenda. Los incrédulos de la época de Jesús citaron la Biblia para burlarse de Jesús. No es una sorpresa que lo hagan con nosotros. Pero entonces ese no es el punto. Porque es una realidad que pasó, que pasa y seguirá pasando. El punto es este, estimado cristiano. ¿Está usted leyendo la Biblia? ¿Está usted dedicando el tiempo que usted necesita para leer la Biblia? Segunda pregunta, ¿cómo la está leyendo? ¿Cómo está leyendo usted, cristiano, la Biblia? ¿La está leyendo como la leían los saduceos? ¿A pedazos? Solamente las partes de la Biblia que le parecen lindas, que le parecen icónicas, incluso que le parecen fáciles de leer, son las partes de la Biblia que usted está utilizando para nutrirse. Entonces usted está haciendo lo mismo que los saduceos. ¿Por qué? Porque la Biblia no se lee así. La Biblia la leen así todos aquellos que les conviene que la Biblia diga lo que ellos piensan. Pero cuando usted se esfuerza por leer la Biblia, incluso los pasajes que son difíciles de leer para usted, entonces usted está haciendo un ejercicio completamente diferente al que hicieron los saduceos y completamente igual al que hizo Jesús con todo el Antiguo Testamento. Cristiano, se lo voy a volver a repetir de otra forma. ¿Usted está leyendo la Biblia de manera integral o de manera parcializada? Y esa pregunta, ¿por qué es importante y por qué usted como cristiano debe prestarle atención? Y para darle respuesta a ese asunto, acompáñenme a 1 de Pedro 3, por favor. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 15. Primera de Pedro 3:15.
en donde el apóstol dice lo siguiente: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué había dicho Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué dijeron los apóstoles luego de que empezaron a obedecer el mandamiento de ir y predicar a todas las naciones? Que Jesús había resucitado, que efectivamente su resurrección se había comprobado de manera física, y por lo tanto lo que él había dicho acerca de él era verdad. Yo soy la resurrección y la vida. Pero además de eso, porque la esperanza cristiana, escuche esto, su esperanza, estimado cristiano, no está en este mundo. Si usted quiere experimentar verdadera felicidad y verdadera satisfacción, escuche, cristiano, eso no está en este mundo. Eso no está en esta vida. Eso no está en este cuerpo. Eso va a estar en la resurrección. Así que vuelvo y repito, el asunto es serio. Jesús tiene que dar una respuesta verdadera y contundente frente a la duda que plantean los saduceos de acuerdo a la resurrección. Pero tengo que hacer más preguntas con respecto a lo que acabamos de leer en 1 de Pedro 3:15. Escucha esto, estimado cristiano. ¿Cómo usted va a poder ser reverente y manso si ignora las Escrituras? Escuche. ¿Por qué usted muchas veces ha salido peleando o ha salido de peleas con las personas que han venido a confrontar su fe de manera legítima, como lo hicieron los saduceos con Jesús? ¿Y por qué incluso usted ha tenido que sacarlos de su casa? Porque usted mismo ha reconocido que le han sacado la piedra, porque lo ofendieron. ¿Por qué los debates que usted tiene con los incrédulos no están llenos de reverencia y de mansedumbre? Sencillamente porque usted está lleno de ignorancia acerca de las Escrituras. Su mala manera de leer la Biblia es un reflejo de esto. Pero no es el caso de Jesús. Jesús entiende a sus contrincantes, y mucho más que eso, él entiende la misma Biblia que ellos están citando. Y como vamos a ver ahorita más adelante, están jugando al perdedor, porque están hablando con aquel que ha dado la Biblia que cita, Jesús mismo. Pero además de eso, ¿cómo la iglesia, cómo los cristianos van a poder tener esperanza dudando acerca de lo que creen? Si cuando el primer saduceo que se les para enfrente y les cita la misma Biblia para refutar sus creencias, los pone a dudar. Porque fíjense que Pedro dice lo siguiente: ustedes, estimada iglesia, tienen que estar preparados para presentar defensa de su esperanza. Es la esperanza de ustedes, estimada iglesia. Usted escucha a la gente decir: uno se muere y nada se lleva. Eso es verdad, la Biblia lo dice, y es porque la Biblia lo dice que es verdad. Pero resulta que la Biblia, además de decir eso, también dice que las personas resucitaremos o para salvación o para condenación, como Jesús lo dejó claro en Juan 5:29. El asunto de la resurrección es serio, porque es un asunto de vida o muerte. Fíjese usted cómo Pablo enfrenta la misma situación de otra manera. Primera de Corintios 15, por favor. Primera de Corintios 15, versículo 14. Dice lo siguiente:
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también su fe. Escuche, entonces sería mejor que usted se fuera a hacer otra cosa hoy. No vale la pena que usted venga y se siente aquí. Es mejor que usted tenga otro plan. Si es verdad que no hay resurrección, si es verdad que Jesucristo mintió cuando Él dijo de sí mismo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Entiende el punto? Es no solamente una pregunta desafiante, sino que además de eso, burlona. Lo que están haciendo estos hombres frente a Jesús. Pero el asunto aquí termina diciéndonos el versículo 23 que frente a la citación de Moisés y la historia exagerada de estos saduceos, para terminar preguntando, lo que preguntaron a Jesús es sencillamente una mala interpretación del pasaje que citaron. Porque como dije al principio, no tiene nada que ver con la resurrección. ¿Con qué tiene que ver entonces la ley del cuñado? Las personas que, específicamente mujeres, pierden sus maridos y por la pérdida que sufrieron de su marido, perdían también el derecho a la herencia, porque no tenían hijos varones con él. Pero no tiene nada que ver con la resurrección. Pero aquí vemos el punto. Frente a las preguntas burlonas e ilógicas, Jesús presentó respuestas bíblicas y consecuentes. Escuche eso. Frente a las preguntas burlonas e ilógicas, Jesús presentó respuestas bíblicas y consecuentes. Y ahí entramos entonces a nuestro segundo punto. Una respuesta bíblica y consecuente. Versículos 24 al 27. El versículo 24 nos dice que Jesús responde. Vamos allá otra vez, por favor, versículo 24. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Dicho de otra manera, Jesús les dice lo siguiente: ustedes están equivocados. Ustedes, frente a las cosas que están diciendo con supuesta sabiduría, están muy equivocados. Sus lecturas y su interpretación de las Escrituras están llenas de errores. Es lo que Jesús les está diciendo en el versículo 24, después de que escuchan su pregunta. Ustedes demuestran ignorancia sobre la Biblia y además de eso demuestran que no conocen a Dios ni su poder. Ustedes son un grupo de incrédulos más entre los israelitas, podríamos decirlo también de esa manera. Es la primera parte de la respuesta de Jesús. Pero luego viene la justificación de por qué les dice o les responde como les responde, versículo 25. Y Él les dice lo siguiente: resulta que lo que se debe entender de manera correcta es que en el tiempo de la resurrección, las personas resucitadas serán como ¿quiénes? Como los ángeles. ¿Cómo será el cuerpo de las personas resucitadas? Según las palabras de Jesús, como los cuerpos de los ángeles. Ahora la pregunta es, bueno, ¿por qué Jesús, cuando habla de la resurrección y de ese evento que todo el mundo va a vivir, lo relaciona con el grupo de los ángeles o con los cuerpos angelicales? Hay dos razones que se han dicho al respecto frente a este cuestionamiento. El primero es el siguiente. Jesús lo que está tratando de decir es que en la resurrección los grupos de personas serán grupos cerrados. Y eso también lo dice el Nuevo Testamento, lo vamos a leer ahorita. Pero además de eso,
Jesús también está diciendo que en la resurrección la vida matrimonial ya no es necesaria. Porque el matrimonio, como nosotros lo conocemos en la realidad que vivimos y sabemos de acuerdo a la palabra de Dios, que Dios le ha dado un propósito y lo ha establecido de esa manera, principalmente se practica para reproducirse y prolongarse en el tiempo. Y eso ya no es necesario en la resurrección. En la resurrección ya no es necesario ni reproducirse ni prolongarse en el tiempo. Y aquí me gustó un comentario que hizo un predicador. Y él dijo, estas palabras no solamente están dirigidas para los saduceos, sino también para todos los seguidores de Mohamed. ¿Qué dicen los seguidores de Mohamed? Que en el cielo, que les está preparando Alá y que Alá les tiene preparados, ellos van a seguir reproduciéndose. Ellos van a tener un grupo de mujeres suficiente para reproducirse de manera tan grande que van a poder poblar ese planeta. Pero hay algo interesante entre los protestantes, y es que los mormones adoptaron el mismo pensamiento de Mohamed en la resurrección. ¿Y qué está diciendo Jesús? Ustedes están equivocados. Ustedes no solamente están leyendo de manera parcializada la Biblia, escuchen, no saben leer. Ustedes no saben ni leer. Les está diciendo Jesús en su propia cara. Ustedes públicamente están demostrando que son una parranda de ignorantes. Porque eso es lo que significa la resurrección. Y Jesús lo tiene que aclarar en el versículo 25. Pero, si todavía no le queda claro, vaya conmigo por favor a Romanos 11, que también lo escribió Pablo. Romanos capítulo 11. Así que, cristiano, si usted está anhelando la vida eterna para seguirse reproduciendo y para seguir manteniendo el tipo de relación que puede mantener aquí con una mujer dentro del matrimonio, sáquese eso de la cabeza. No va a estar, no va a existir. Y escucha esto, aproveche a su esposa en este tiempo. Aproveche la mujer que Dios le ha dado, porque después no la va a tener. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y no debemos sentir vergüenza por pensar así, porque entonces Jesús nos está dando otro motivo por el cual debemos entender que el matrimonio es bueno para esta vida y no para la otra, porque ya no se necesita. Romanos 11, versículo 25. Dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud ¿de quién? De los gentiles. ¿Qué nos quiere decir la palabra plenitud? Grupo cerrado, grupo completo. Cuando la plenitud de los gentiles esté completa, ¿qué va a suceder? Cristo vendrá, resucitaremos, iremos a vida eterna unos y otros irán a condenación eterna. Y por esto esos saduceos no saben de lo que hablan. No entienden ni siquiera supuestamente el profeta que reconoce como inspirado por Dios, Moisés. Pero además de eso, Jesús no entrega su respuesta en el versículo 25, o completa su respuesta en el versículo 25, sino que además de eso dice más en los versículos 26 y 27 de Marcos 12. Y él en estos versículos nombra a una persona que nosotros sabemos por el texto que se llama o se llamaba Abraham. Abraham es una de las personas que Jesús cita, también citando a Moisés, para refutar definitivamente lo que los saduceos querían creer acerca de la resurrección.
Y lo interesante es que si nosotros vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 19, el escritor de Hebreos también cita a Abraham y cita a Abraham diciendo lo siguiente. Hablando de Abraham, dice lo siguiente en el versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Escuche eso. ¿A quién? A Isaac. ¿Qué está haciendo el escritor de los Hebreos? Está citando el relato en el cual Abraham tenía que entregar a su hijo en ofrenda a Dios. Y resalta la fe de Abraham porque Abraham pudo tomar esa decisión de entregar a su hijo en ofrenda a Dios, porque él sabía que así como Dios había sido poderoso para dárselo cuando él era un viejo y su esposa también era estéril, podía volvérselo a dar trayéndolo desde el sitio o desde el lugar de los muertos. ¿Abraham creía en la resurrección? Y por eso, cuando Dios se le aparece a Moisés y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, lo que está diciendo y lo que está recordando Moisés ahí es que esa misma fe que tenía Abraham acerca de la resurrección de los muertos fue la que se trasladó por generaciones hasta él. Y que por lo tanto, para el llamamiento que estaba recibiendo el pueblo de Israel, que en ese momento era esclavo de Egipto, no iba a morir de esa manera. No iba a morir como esclavo, sino que iba a ser rescatado, y iba a ser rescatado para siempre. Porque esa es la misma fe de Abraham, y por eso él cree en la resurrección de los muertos. Así que Jesús termina diciendo en el versículo 27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Ustedes están llenos de errores. Ni siquiera entienden al Moisés que lee. Pero se lo cito y les doy el argumento suficientemente fuerte y comprobable de que Moisés y Abraham creían en la resurrección. Así que aquí vemos varias características acerca de Jesús hombre. Lo primero que vemos es que Jesús demuestra conocimiento completo y profundo del texto autoritativo de los saduceos. Jesús conocía mejor los escritos de Moisés que los saduceos, que eran los líderes de los israelitas. Jesús lee la Biblia de manera completa. La lectura que tiene Jesús de la Biblia no es una lectura parcializada, pero también la interpretación es correcta. Eso es lo que estamos viendo en el texto a través de la persona de Jesús. Y por lo tanto, Jesús es el paradigma de esfuerzo y desarrollo en el conocimiento de la palabra de Dios para su iglesia. ¿Cuál es su paradigma para esforzarse en la lectura y en la interpretación correcta de la Biblia? Su Señor. El Señor que luego es entregado y muerto por esa parranda de ignorantes, como les acabo de decir. No tenemos excusas, estimados cristianos. No tenemos excusas, estimada iglesia. Ninguna excusa fue suficiente para que Jesús dejara de leer la Biblia y de interpretarla de manera adecuada con todo el esfuerzo y todo el tiempo que eso requiere. Usted no puede recargarse en lo que interpreta su maestro de la iglesia local o sus maestros de la iglesia local. Usted no puede recargarse en eso, estimado cristiano. ¿Sabe por qué? Porque su maestro o sus maestros nunca van a poder estar en todos los tiempos en los cuales su fe va a ser desafiada y va a ser puesta por burla delante de los incrédulos. Y en las situaciones, como leímos con Pedro, en las cuales usted está llamado a defender, porque su fe, escuchen, es su esperanza. Su fe le permite morir tranquilo y en paz, porque sabe que su Señor es la resurrección y la vida. Así que deje la pereza y deje las excusas, estimado cristiano. No las tiene ni las va a tener.
Jesús es el ejemplo. Pero también podemos decir lo siguiente, y es que si Jesús, siendo un hombre como nosotros, pudo enfrentar a los críticos e incrédulos de su tiempo con un conocimiento bíblico y consecuente de las Escrituras, eso quiere decir que los creyentes también podemos hacer lo mismo. ¿Saben por qué? Porque el mismo Padre de Jesús es también su Padre. Y el mismo Espíritu Santo que iluminó la mente de Jesús, también ilumina la suya. ¿Entienden? El mismo Dios que es Jesús y que estuvo con Jesús en la persona del Padre y el Espíritu Santo también está con nosotros. No tenga temor de los incrédulos y de los que tratan a través de sus críticas, ponerlo en ridículo a usted, porque usted es cristiano. Nuestra esperanza en la resurrección es Cristo, porque Cristo es el primogénito de la resurrección como hombre entre los hijos de Dios. Ahí está. ¿Qué podemos decir entonces nosotros esta mañana a través de esta enseñanza como conclusión? Primero, los enemigos de Cristo en su tiempo como predicador entre los hombres son los mismos enemigos de la iglesia el día de hoy. No ha cambiado mucho la personalidad y la característica de los enemigos de Cristo en su momento con respecto a nuestros días. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ellos son enemigos de Dios, escucha eso, pero con los mismos problemas de los saduceos, llenos de ignorancia bíblica y falta de conocimiento del poder de Dios. No tenga temor, estimado cristiano. Son enemigos de Dios, por supuesto, pero con los mismos problemas que los enemigos de Jesús en su momento, ignorantes de la Biblia y de Dios. No tenga temor, usted tiene a Dios de su lado. Prepárese para ello, o para ellos. Segundo, la doctrina de la resurrección es indispensable para el entendimiento de la fe cristiana, porque sin ella no hay Cristo resucitado y tampoco esperanza para todos los cristianos que anhelan la resurrección para vida eterna. Un cristiano que dice que es discípulo de Jesús, pero no entiende la resurrección, es un cristiano tal vez a medias o tal vez no es cristiano. Pero el asunto es de vitalidad, como lo vimos. Y tercero, los cristianos, para poder seguir el modelo de Cristo, enfrentando a sus enemistades, escucha esto, enemistades que vienen por causa de la palabra de Dios y no de su mal comportamiento o de sus malas palabras, deben conocer de forma amplia y profunda la Biblia. De lo contrario, no tendrán claridad, sino confusión en su proceso de santificación. ¿Por qué usted no ha podido crecer? Relacione su crecimiento frente al entendimiento de la doctrina de la resurrección. Ahí está el punto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque vemos en Cristo no solamente una persona humilde, una persona amorosa, una persona servicial, sino también vemos a una persona preparada intelectualmente, de acuerdo al conocimiento de tu palabra. Pero también vemos a una persona preparada, o además de ver a una persona preparada, también vemos a una persona con el carácter suficientemente bien puesto y fortalecido para enfrentar a los enemigos tuyos, Señor. Para enfrentar a todos aquellos que quieren destruir el único mensaje que trae esperanza a las almas de los pecadores. El único mensaje que habla de manera correcta, adecuada y prudente acerca de lo que vendrá después de la muerte. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros como a tu iglesia, para que nosotros
viendo el modelo de Jesús, podamos hacer lo mismo cuando sea necesario hacerlo, Señor. Como Pedro también lo dijo. Cuando las personas estén buscando una defensa de nuestra esperanza, Señor. Que no solamente es Cristo, sino también los beneficios que Él ofrece en su salvación, entre ellos la resurrección del cuerpo para vida eterna. Padre, ten misericordia. Es lo que te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.